La conquista española alteró de manera profunda e irreversible aspectos fundamentales de las poblaciones prehispánicas que habitaban en el territorio americano. Fue el encuentro de un viejo y un nuevo mundo que habían permanecido aislados por más de 10.000 años, y sus efectos se han dejado sentir en los últimos 5 siglos de nuestra historia. Hernán Cortés tomó Tenochtitlan sabiendo que así todo lo demás caería. Al reconfigurar el territorio, designó encomenderos que debían velar por el bienestar de los indígenas, pero no fue así. Para 1524, ya habían sido conquistados y sometidos a tributo la mayoría de los territorios antes dominados por la Triple Alianza, excepto el norte y el sur. Ese mismo año, llegaron los primeros frailes franciscanos y en años consecutivos los dominicos, los agustinos y los jesuitas. Más que la imposición de las armas, fue la conquista espiritual la que tuvo un impacto a largo plazo. En Huejotzingo, Puebla, a las faldas del volcán Popocatépetl, se encuentra uno de los exconventos franciscanos más antiguos de México. Ahí me encontré con el arquitecto Manuel Villarruel y el doctor Jesús Joel Peña para conversar acerca de la arquitectura y la vida conventual en esta joya virreinal. En 1524 llegan los franciscanos, Sí. se transforma el territorio completamente, Sí, pero sobre todo en temas arquitectónicos. así es, así es. Los conventos franciscanos, los conventos del siglo XVI en términos generales, son una aportación, una visión muy especial de la corona española, es cierto, de la Iglesia Católica, que entienden que el proceso de evangelización era necesario para la colonización, el apaciguamiento del territorio del virreinato de la Nueva España. Es un modelo que se implementa aquí en América a partir de lo que surge aquí en México en 1524 con la llegada de los 12 franciscanos a nuestro territorio. Había por ahí una visión, se llama joaquinista, de la iglesia, en la cual los frailes asumen esta premonición que tuvo el abad Joaquín, el beato Joaquín de Fiori o de Floris, de la orden cisterciense, que empiezan a soñar precisamente un nuevo mundo y empiezan a entender, a reinterpretar los franciscanos esta visión del abad Joaquín, en donde él decía que iban a llegar órdenes de ermitaños que iban a vivir como ángeles en este territorio, ¿no? Ángeles en la tierra, así lo describía, ¿no? Y esa es un poquito la visión que se trata de plasmar en este microcosmos dentro de un gran cosmos, lo que es el convento del siglo XVI, en donde todos los elementos arquitectónicos juegan, tienen una función obviamente espacial, de uso, utilitaria, pero al mismo tiempo tienen una función para la evangelización, ¿no? De alguna manera, eso creo que es lo más relevante que podemos mencionar en este importante espacio, ¿no? Hay un relato en el que cuando llegan estos primeros 12, encabezados por Martín de Valencia, y ven que pues están los templos, los indígenas siguen adorando a sus antiguos dioses, en fin, y le reclaman a ellos, ¿no? Bueno, ¿qué están haciendo que no vemos que el evangelio esté circulando por acá, ¿no? Que estén evangelizando. Y entonces uno de ellos se atribuye la frase a Fray Pedro de Gante, que les dice: estamos aprendiendo la teología que de todo punto ignoró San Agustín. Sí, estaban tratando de entender a los indios y su cosmovisión para poder emplazar el proyecto de evangelización. Precisamente justo esos temas de vida cotidiana y cómo funcionaban estos espacios no se platica mucho. ¿Podríamos ver qué sucedía dentro del convento en aquellos tiempos? Por supuesto, vamos a hablar de los franciscanos viviendo aquí. Vamos.
El claustro entonces es un espacio de reflexión, de meditación, de comunicación con las diferentes áreas que tiene el convento. Los visitantes, cuando llegamos a un convento, de pronto decimos, bueno, ¿y para qué querían los frailes todo esto? O sea, es muy grande, muchos recursos, mucha mano de obra, pero está en sus reglas, está en sus constituciones que debe haber lugares para la vida común. Precisamente ese es el espíritu de los conventos, de las órdenes religiosas, vida común, comer en el mismo lugar, por eso refectorio. Un lugar para reunirse, tomar decisiones, a recibir a los novicios, sala capitular. Un lugar para la espiritualidad, la reflexión, la oración, la sala de profundis, el coro. O sea, todo esto que implica vida común es los espacios que obligatoriamente deben tener los conventos. Aparte de las celdas donde vivían cada uno, que ya son individuales, ¿no? Digamos, eso es para la vida individual. Las zonas de las celdas, ¿no? Identificaría con las celdas, espacios muy reducidos que permitían que los frailes pudieran aislarse, dedicarse a la oración, ¿no? Y que de alguna manera pues están recreadas justo como aquel tiempo. En aquel tiempo, ¿no? Estos muros, haciendo tu pregunta, son más ligeros, hechos de adobe y una estructura de madera. Porque me imagino que combinaron técnicas indígenas con técnicas europeas. Claro. Sí, antiguamente, tú sabes, parecía como que la arquitectura y el urbanismo nos habían llegado de Europa. Uh-huh. Era una visión, pues sí, un tanto eurocentrista. Pero hoy en día, insisto, se sabe pues, que todo esto no era nada distinto para los indígenas, ¿no? Sabían trabajar la mampostería, sabían labrar la piedra, trabajar la cal, y pues era fácil para ellos entender, dibujar un plano incluso, y poder construir estos elementos, ¿no? Por eso es que los frailes precisamente se esforzaron en aprender las lenguas indígenas para poder transmitir toda esta bagaje intelectual, todas estas ideas, no solamente las cuestiones religiosas, sino cómo vivir en el nuevo sistema que ha llegado. Y ese es otro dato muy curioso, que justo los misioneros, los frailes, no les enseñan español, sino que ellos aprenden las lenguas indígenas para poder comprender toda esta cosmovisión. Y dentro también de las enseñanzas jurídicas o de esta personalidad de súbditos de la corona, ya siglos después viene la expulsión de las órdenes religiosas, ¿no? Precisamente porque ya a la Casa de Borbón no le conviene lo que estas órdenes religiosas estaban haciendo y aleccionando. Tras visitar el exconvento de Huejotzingo, me dirigí al centro histórico de Puebla para conocer la Casa del Deán, la obra virreinal más antigua de esta ciudad. La mandó edificar el decano de la catedral, don Tomás de la Plaza Goés, a finales del siglo XVI. En aquella época, este cargo era muy importante, ya que era el segundo en la jerarquía eclesiástica después del obispo. La casa ocupó un amplio edificio de 2 patios, con la entrada principal orientada a la calle que llevaba a la catedral. Las habitaciones, como en la mayoría de las casas poblanas, estaban en la parte alta. Actualmente, solo se conservan parte de la escalera y 2 cuartos, en donde se descubrieron pinturas murales de aquella época. La primera habitación posiblemente funcionó como comedor. Aquí se localizan pinturas al fresco que cubren las 4 paredes con escenas de mujeres que montan carruajes y briosos corceles, con paisajes y otros animales enmarcados en frisos donde se incluyen elementos prehispánicos. Algunas de estas mujeres han sido identificadas como las famosas sibilas,
personajes de la mitología griega y romana con dones de adivinación. En la segunda habitación, que pudo haber funcionado como recámara principal, se recrean 5 pasajes del famoso poema de Francisco Petrarca, El Triunfo, en donde se puede apreciar la alegoría al triunfo del amor, el triunfo de la castidad, el triunfo del tiempo, el triunfo de la muerte y el triunfo de la fama. Después de visitar la casa del deán, reflexioné sobre la transformación, no solo arquitectónica, sino social y económica que impactó en las ciudades y la población prehispánica con el mestizaje. Las personas y productos que llegaron en los barcos procedentes de tierras lejanas y que partieron de América al mundo fueron muchos y muy diversos. Para ahondar más en el tema, me encontré con la historiadora Flor Trejo en el Museo Nacional de Historia, ya que ella es especialista en náutica virreinal. A partir de los barcos podemos saber casi todo lo que tiene que ver con este encuentro de dos universos en todos los sentidos, ¿no? Entonces, en el Códice Florentino se narra justamente cuando Moctezuma recibe la noticia de que hay algo extraño en el mar. Y la noticia le llega, le dicen, hay una roca horrorosa con gente frente a lo que ahora conocemos como las costas de Veracruz, lo que ahora es Veracruz. Le parece muy rara la descripción de una roca flotando con gente que además se mueve y señalan que salen y se van en una pequeña lancha, pescan y regresan a la roca. Entonces manda una serie de presentes, pero un punto importante en esos presentes es la comida. Moctezuma decide enviar diferentes productos de comida porque si esos seres que están sobre esta roca horrorosa reconocen algo o lo comen, es que ya habían estado antes, ¿no? Es una forma de corroborar una historia mítica. Se bajan, regresan con Moctezuma y le dicen, sí, es una roca horrorosa, pero empiezan a describir que es una estructura compleja, que tiene diferentes pisos, que tiene unas especies de telas arriba y que viven ahí y que es una como organización sofisticada. Y ahí esto da pie a ver cómo son dos culturas náuticas que están en diálogo, porque no solo es la impresión que tienen desde el mundo mesoamericano sobre los barcos, sino la impresión que tiene el mundo europeo del medio de transporte marítimo y fluvial, que son las canoas, es decir, las canoas monóxilas hechas de un solo tronco. Y a partir de varios relatos, siempre lo que les impresiona mucho es la habilidad que tienen para navegar con estas canoas y la cantidad de gente que puede ir a bordo. Entonces no se trata en este sentido de decir cuál es mejor, sino están diseñadas perfectamente para el objetivo para el cual estaban planeados, ¿no? Es decir, el barco en el que llega Cortés es un barco para grandes travesías, que tiene que traer muchas cosas a bordo, bastimentos para poder alimentarse, la artillería, vivir a bordo. Una canoa lo que requiere es transporte en espacios que van a cambiar mucho la profundidad, por lo tanto necesita tener poco calado y estabilidad porque se puede usar para guerra y se puede usar para comercio. Flor, y en cuanto a los puertos, ¿cuál es la relación del puerto de Veracruz, no solo a la llegada del Cortés que funda la Villa Rica, sino San Juan de Ulúa a lo largo del siglo XVI, con todos estos barcos que llegan con productos y también salen con productos de aquí al mundo? Sí, es muy interesante cómo se decide establecer un puerto, ¿no? O sea, no es casual que se escoge, que quedara San Juan de Ulúa como el puerto oficial. Hubo varios intentos en esa región de establecer el puerto. En principio tiene que ver con la cercanía con la capital, ¿no? O sea, la capital del virreinato se establece en la actual Ciudad de México y tiene que haber una cercanía por los productos que van a bajar de las flotas. Pero también en términos oceanográficos tiene que haber las condiciones adecuadas para que no sea con poca profundidad, puedan anclar, porque estamos hablando de grandes barcos con grandes cargamentos y al mismo tiempo
puedan salir también grandes cargamentos de ese lugar. Y después la protección de vientos y cómo están las corrientes. Entonces San Juan de Ulúa tenía, esto es un islote que el puerto de Veracruz estaba aquí, entonces permitía que anclaran, de alguna manera se protegieran de los nortes, y después con lanchas, una vez que llegaban los barcos, anclaban en el puerto de San Juan de Ulúa, se bajaba toda la mercancía. Imagínate cómo se vería ese puerto así en pleno siglo XVI, bajando productos, llegando productos, reparando embarcaciones, toda esta dinámica que había en el puerto veracruzano. Los productos que van saliendo de la Nueva España son estos productos tintorios, el cacao, el palo de Campeche, que también es un producto tintorio, y lo que va llegando de Europa son productos que tienen que ver con un monopolio. El vino es un monopolio, no es que no se pudiera después hacer vides aquí y fabricar el vino, el aceite de oliva, los productos metálicos, y se genera un sistema comercial muy complejo, ¿no? De necesidades a ambos lados del Atlántico. En 1546 se descubrió la riqueza minera de Zacatecas. Sin embargo, los caminos hacia el norte eran parajes desolados, donde los indígenas se resistían a la conquista. Los reales de Minas constituyeron el esqueleto de la colonización de este territorio, para controlar la mano de obra nativa, pero también para establecer un dominio espiritual. Me dirijo al Museo de Guadalupe, exconvento de propaganda FIDE de Nuestra Señora de Guadalupe en Zacatecas, para conversar con su actual directora Rosa María Franco y el historiador Evaristo Robles sobre la conquista tardía de la región y la majestuosa pinacoteca virreinal que resguarda este recinto. Los franciscanos llegan al norte de lo que era entonces la Nueva España y entonces la Nueva España, después de la Guerra de Cristo, y los frailes empiezan una lenta, muy lenta evangelización del pueblo norte de la Nueva España. Zacatecas se funda en 1546 y después de eso, junto con la bonanza minera, el descubrimiento de los yacimientos de plata, de estas grandes minas, pues empieza a fundar la tercera ciudad colonial y general más importante que hubo en estos territorios, ¿no? El espacio tiene 305 años, nadie quería venir, Zacatecas era un desierto en el desierto, y gracias a la aportación de los mineros, los comerciantes, las familias más nobles, ¿no? El capitán Bernardes, el síndico Santa Rosa, ¿no? Bueno, es que hoy nosotros podemos tener este espacio. La importancia y el tratamiento que tiene la Virgen de Guadalupe, que aclaro que el artista de este lienzo, Miguel Cabrera, fue el que tuvo el privilegio de estudiar precisamente el ayate de la Virgen de Guadalupe. Producto de ello, junto con otros pintores, sale la publicación precisamente de la Maravilla Americana y conjunto de grandes maravillas. Y bueno, pues él por muchos años estudió esta imagen y llegó a la conclusión de que era un milagro. Y bueno, pues aquí la tenemos, es Inmaculada, que también es muy importante, es la visión del Apocalipsis desde la isla de Patmos. Este San Cristóbal, que no es el pincel de Miguel Cabrera, ya estamos ante otro pintor. Nicolás Rodríguez Juárez, ¿no? Este año la obra cumple 300 años de haber sido manufacturada, ¿no? Cuando se elabora este lienzo, el pintor estaba en el ocaso de su vida, ¿no? Pero pues se puede ver la maestría y la habilidad, ¿no? Estos rasgos divinos, celestiales, la mirada de San Cristóbal, ¿no? Que empata con la del pequeño infante, ¿no? La historia del patrono de los misioneros de España.
Bueno, la vista es espectacular, pero lo que hay detrás de todos estos libros es todavía más impresionante, ¿no? Mentalmente, ¿no? Había que llevar todos los conocimientos de herbolaria, de medicina tradicional, porque los recursos cada vez eran más limitados en el norte. Entonces, era importante saber astronomía por si te perdías. Tenemos libros de la materia, ¿no? Había que también saber música, había que entretenerse leyendo la vida de los santos, nutrir el espíritu. El colegio como tal existe hasta 1908, pero los frailes en el siglo XIX, con todo el movimiento de reforma liberal, pues tienen que salir exclaustrados, ¿no? Afortunadamente, y gracias a muchos personajes, hoy conservamos gran parte del edificio. Este no era el lugar original de la biblioteca, no hay que decirlo, esto es una adaptación. Pero bueno, tenemos alrededor de 10.000 libros del vastísimo corpus documental que tuvieron en algún momento. Dentro de las acciones de restauración que se han hecho, todas coordinadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue la que más tiempo llevó porque, por un lado, se trabajó lo que es la restauración de pintura de las bóvedas, que es mural, pero también la restauración de los lienzos, la sillería mayor, la sillería menor, el fascistol. Uno de los espacios más importantes porque realmente pasaban la mayor parte del día y la noche los religiosos aquí. Había que rezar prima, tercia, sexta, nona, laudes, vísperas completas, los oficios del domingo. La acústica es maravillosa porque había de escucharse de aquí al altar mayor del templo, ¿no? Entonces tenemos, imaginen esto hace 300 años con un órgano que funcionaba precioso, no sé describirlo, es imposible. Sí, yo creo que es un espacio que justo la gente puede ver aquí, la expresión máxima del barroco, ¿no? Sí. Es impresionante la calidad de la talla, y aquí estamos ya también implicando madera en la conservación. Tiene todo un crisol de materiales que conservar aquí. Algo que es importante decir sobre los religiosos es que se formaban, muchos venían de otras provincias, ¿no? De San Pablo en Michoacán o del Santo Evangelio en la Ciudad de México. Llegaban al colegio, se iban y muchos desafortunadamente no volvieron, pero la labor de ellos, por eso fue tan larga, ¿no? Imagínense llegar, les digo, en tierras inhóspitas, los indígenas en el norte no eran como los del centro y sur, que eran agrupaciones étnicas, ¿no? La evangelización eran chichimecas no sedentarios, eran completamente nómadas, entonces andarlos correteando para evangelizarlos, bueno, completamente difícil. Entonces les digo, es un poco, igual dibujamos, ¿no? Los pintores de la nueva, del centro no tenían ni la más pálida idea de cómo eran los indígenas del norte y los representan con estos penachos. Algo que me faltó decir en la biblioteca, bueno, es que hacia el siglo finales del 18, principios del 19, con la expulsión de los jesuitas, los frailes se tenían que hacer cargo de todas las misiones. A mediados del siglo XVI, con la presencia de la corona española, quedó establecido el nuevo sistema político virreinal que se impuso en la Nueva España a lo largo de 300 años. A finales del siglo XVIII, con las reformas borbónicas y la expulsión de todas las órdenes religiosas, se sientan las bases para la próxima Guerra de Independencia.
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.